Estamos nuevamente con un entrenador de baloncesto, en este caso, Pere Purra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, encantado de estar aquí, como siempre, pues siguiendo vuestro trabajo también por redes y nada, pues un placer que me hayáis invitado a mí, que me habéis escogido para hablar de baloncesto, que es un tema que me apasiona y encantado de poder compartir este rato con vosotros. Perfecto, pues las entrevistas últimamente estaban siendo, digamos, siempre en un mismo sentido. En este caso, a partir de ahora voy a cambiar un poco el orden de las preguntas. Como bien sabes, bueno, pues la primera pregunta tiene que ver digamos, algo más puramente que tiene que ver con nosotros directamente en nuestro día a día, ¿no? ¿Táctica o técnica? ¿Y por qué? A ver, yo soy un loco de la táctica, individual sobre todo, aunque creo que los dos son importantes para hacer crecer a los jugadores, ¿no? Al fin y al cabo, este deporte es cuantitativo, o sea, va de meter más que el rival y no te puntúa como lo hagas, como por ejemplo otros deportes como el salto de trampolín, ¿no? Que quien salta mejor, pues le dan más puntos. O incluso el concurso de mates de la NBA, ¿no? El que hace un giro con Pino Puente y hace el mate, pues le dan más puntos. No, esto es cuantitativo, 100%, va de meter puntos y tal como los metas, pues me parece que da igual. Así que, aunque también soy un fanático del juego y me gusta jugar bien, me da igual cómo el jugador sea capaz de anotar. Mientras anote, pues ya está bien. Lo digo, soy muy friki o muy tajante con esto porque veo muchos entrenos sin oposición. Ahora sí que, bueno, ah, sin COVID sí que tiene que ser así, pero antes del COVID veía mucha gente pues trabajando solo con un cono, con un balón y con un aro en 1 por 0. Y bueno, pues para mí es una pérdida de tiempo porque en el partido no pasan cosas así. Así que para mí lo más importante es aprovechar el poco rato de entreno que tenemos para aprovechar los compañeros como sujetos de oposición y la técnica individual tratarla en tecnificación. El gesto pulirlo ahí y centrarme 100% en hacer pensar al jugador y en que se encuentre escenarios de juego similares a los que se encontrará en un partido. Perfecto, pues vamos con la segunda. Pensamos en contactar contigo porque bueno, hemos visto la actividad tan frenética que tienes en redes, muy interesante, además con un trabajo muy detallado y bueno, creo que la entrevista además va a ir un poco un poco por ese camino, ¿no? Y la segunda es un poco, no busco tanto digamos, el placer visual, ¿no? O el gusto personal, o preferencia personal, mejor dicho, sino un poco, y voy al final de la pregunta, ¿no? Los motivos del por qué. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ordéname de más atractivo profesionalmente a menos atractivo. Selección, Liga Andesa, Euroliga y NBA. Un apunte, cuando dices profesionalmente, ¿quiere decir dónde me gustaría trabajar o ligas profesionales? Eh, digamos, me parece bien, si quieres en la segunda parte de la respuesta, dónde te gustaría a ti trabajar. Vale, Pero profesionalmente vale. me refiero a decir, en tu Ligas observación profesionales. del juego, sí, en la observación del juego que haces habitualmente y por lo cual creo que además llamas Vale, muchísimo la atención, vale, va un poco por ahí la pregunta. perfecto. Bueno, pues para mí te dejas la que por mí es la más importante, que es la NCAA, que es donde es la que sigo más y la que me gusta más. Porque bueno, creo que es una competición que tenemos infravalorada aquí en España debido a la poca cobertura de retransmisiones que hay, ¿no? O sea, solo se ven los dos partidos de Final Four y en Movistar Plus y bueno, si quieres verlo pues tienes que pagar el ESPN Player que cuesta bastante dinero. Pero bueno, ¿por qué me gusta? Pues porque es que lo tiene todo. O sea, tiene jugadores jóvenes de 18 a 22 años que no están formados. Está lejos del marketing porque los jugadores no cobran por jugar y eso es una cosa que me parece muy leal y bueno, algo diferente que no pasa en el resto de ligas del mundo.
También es verdad que hay mucha igualdad entre equipos, entre universidades, perdón. Cada año gana alguien distinto y las normas pues son parecidas a lo que podemos tener aquí. Sí que es verdad que cambian cosas puntuales, ¿no? Como el tiro libre o el tiempo de juego, pero me gusta muchísimo el tema de los 3 segundos defensivos que, por ejemplo, en NBA no está. Y me parece por eso muy, muy similar a lo que tenemos nosotros. Y lo que me gusta más es que cada universidad tiene un gran entrenador. Para mí los mejores entrenadores del mundo están aquí. Y que la propuesta de juego es distinta. Por ejemplo, tienes a Syracuse que te juega siempre en zonal, tienes a Michigan State que te juega casi todo sobre sistemas de horns, de cuernos, y creo que es un muy buen sitio para aprender a ver, a jugar y a disfrutar del baloncesto. Y bueno, es una liga que tenemos que no ve mucha gente y que creo que tiene que ir creciendo en popularidad aquí. Perdón, después sigo ordenando, ¿eh? Ah, lo que me gusta más, lo segundo que me gusta más sería NBA, porque, bueno, más que nada para tener conversaciones con todo el mundo, no entrenadores, es decir, por marketing y por hype, todo el mundo está enganchado a esto y puedo hablar con mis amigos que juegan a fútbol, pues mira el triplazo que ha hecho Lillard o el tal que ha hecho este, pero no, pues, bueno, evidentemente ya no hablo de sistemas y de zonas, ¿no? Pero con ellos por el marketing y el hype que transmite la NBA, pues puedo hablar con todo el mundo. Después, selecciones en general, porque me parece impresionante que durante un mes, por ejemplo, de Juegos Olímpicos, de Eurobásquet, de Mundiales FIBA, pues tengamos 3 partidos diarios para pasar toda la tarde viendo a selecciones distintas que no suelen poder escoger a sus jugadores, como por ejemplo me sorprendió mucho Túnez el año pasado en el Mundial de Baloncesto que jugaba cosas distintas con 2 cañas y eso me parece brutal de verlo y que cada selección pues presente algo distinto. Y ya para acabar, lo que me gusta menos sería Euroliga y Liga Endesa, por un simple motivo que es que en los últimos 3 o 4 años el baloncesto se está marchando de los aficionados. Es decir, antes tenías que pagar, o sea, perdón, antes no pagabas nada para ver los partidos, veías en abierto al menos 1 o 2 partidos cada fin de semana. Y Euroliga, por ejemplo, en nuestro caso, pues veíamos hace 5 años el Barça siempre por abierto y ahora ya no. Y ya está lejos de los aficionados porque ya no puedes verlo por la tele y ahora tampoco puedes ir a los estadios. Es decir, ¿cómo vemos baloncesto español o europeo si solo puedo pagar para verlo, ¿no? Y ya, bueno, luego lo del Supermanager ya ha sido la bomba. O sea, yo estaba todo el año enganchado al Supermanager y va este año y me lo quitan. Es decir, que no, que ya casi mis ganas de ver Euroliga y Liga Endesa están fritas. Perfecto, pues creo que intuyo dónde te gustaría trabajar profesionalmente, ¿no? Sí, bueno, todo lo que sea América a mí me apasiona, no solo por un tema de juego, sino por un tema de ingresos o de pasión por el baloncesto desde el punto de vista económico. Aquí sí que somos muy apasionados por el baloncesto, pero somos tan apasionados que no le damos importancia al dinero para hacerlo. Allí hay inversiones de todos sitios, exjugadores profesionales que dan dinero a universidades. Aquí esto es impensable. Aquí, por ejemplo, no tenemos ni inversión pública casi en el baloncesto y en el deporte en general. Así que es muy complicado entrenar en pabellones que se caen, que tienen goteras, bueno, es muy difícil jugar. En cambio, allí, la universidad más mala de todas de la Division 2, que no es ni la mejor, pues te tiene un gimnasio de, de- de la hostia, hablando mal. Muy bien, pues vamos con la tercera. En la situación actual, ¿cómo crees que nos perjudica como gremio? Bueno, yo creo que hay dos puntos o sea, dos formas de verlo. O sea, hay la negativista un poco y la más positiva. Nos perjudica mucho porque es muy frustrante y sientes mucha impotencia, pues de no poder hacer nada para cambiar el presente. O sea, solo puedes enseñar 4 cosas sin oposición y los entrenadores han cambiado mucho desde marzo. Y bueno, encima veo que muchos clubes están pasándolo muy mal porque no tienen ingresos y es complicado subsistir, ¿no? Pero también veo algo positivo
en el proceso de desarrollo del entrenador. Es decir, si hay cambios, hay retos para mí. Y, por ejemplo, pensar hace un año que teníamos que preparar un entreno todo contra cero, además en mi caso, que soy un loco de la oposición y que no puedo hacer, o sea, no puedo hacerlo. Ahora sí, en Cataluña sí que podemos, pero estoy viendo bueno, en Madrid, ya estoy leyendo cómo va todo y parece que va para largo, pero bueno, cosas así, pues sí que es verdad que es una complicación muy grande, pero también eso en el proceso de construcción del entrenador también te hace mejorar, pienso. Y bueno, también es verdad que tienes que planificar a muy corto plazo porque no sabes lo que va a pasar dentro de una semana. Y bueno, y también es verdad que aprendes a valorar mucho más el hecho de competir cada fin de semana, porque puede ser que en 1 o 2 semanas ya no puedas. Así que se vive mucho más intensamente y valoras mucho más cada entreno, cada partido que pasa. En, Pero en bebe la, un poco de agua que me estoy yendo, ¿eh? no te preocupes. En las redes estás muy activo. De hecho, bueno, como bien sabes, te contacté vía mensaje en Twitter y tengo la curiosidad, ¿no? ¿Cómo empezó esa compartición hiperactiva, ¿no? Que imagino que tiene que ver mucho con el tema del confinamiento, pero más que el motivo de por qué, que más o menos podemos entender cuál es, eh, ¿qué pasos has dado para empezar a hacer lo que haces y cómo lo haces, ¿no? ¿Qué software o cómo lo planificas para realizar las publicaciones que haces? A grosso modo, ¿eh? No hablo del detalle. Vale, vale. No, a ver, primero de todo, cómo empezó, me sorprendió a mí mismo incluso. Yo hace año y medio tenía 100 seguidores en Twitter, ahora tengo 6.000 y algo. Y bueno, yo cada año presentaba un cuaderno de trabajo, un dossier a mis entrenadores de mi club para planificar un poco la temporada, o sea, para prepararte los entrenos, para hacer las salidas de alineación, todo eso. Y bueno, les presentaba un dossier que se imprimía desde el club, ¿no? Y bueno, y podían planificarlo todo desde allí. Y me pasó por la cabeza de decir, todo el mundo está compartiendo cosas de diferentes deportes o incluso de no deportes. Cuélgalo en Twitter, mira, que tengo este dossier que he hecho para mis entrenadores, a ver si a alguien le interesa. Si te interesa, pídemelo, ¿vale? Así en plan, bueno, y eran las 4 de la madrugada o así cuando acabé de hacerlo todo y lo publiqué. Me fui a dormir y a las 10 del domingo pues empecé a ver mi móvil vibrar y digo, mira, ya la alarma, ya toca despertarme. Pero tenía 500 notificaciones de Twitter y dije, madre mía, la que se ha liado aquí. Y bueno, pues a responder mensajes y bueno, al final hasta me gustó, o sea, le encontré el gusto de decir, toda esta gente me lo pide, pues será que les interesa. Y además, a posteriori, una semana o dos después, bueno, o más, veía gente bueno, que venía a jugar contra nuestros equipos con mi dossier imprimido. Y digo, hostia, esto para mí es un orgullo, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos más? Y bueno, después se me ocurrió hacer el tema de los drill books, que son libros digitales de ejercicios sobre un tema concreto, hecho toma de decisión, defensa, contraataque, metodología en general. Y bueno, y ahora una mena de cuaderno de todo lo que he hecho en los campos. Y bueno, pues el resultado es brutal, a la gente le encanta, a mí me encanta hacerlo y sí que es mucho trabajo porque es verdad que entre confeccionarlo y distribuirlo estoy horas, pero el feedback es muy positivo, a la gente le gusta mucho y a mí me llena hacerlo. Así que bueno, hay mucha gente que me dice que le ponga precio, pero el precio, entre comillas, no digo mi felicidad porque va a quedar muy cursi, ¿no? Pero bueno, que la gente me vaya diciendo que le gusta y que le sirve sobre todo. Así que bueno, yo encantado de seguir publicando y poco a poco. Perfecto, sí, la verdad es que te llevo siguiendo un poco desde hace unos 3 meses y medio, es decir, un poco después de que empezara el tema del confinamiento y es tremendo, la verdad es que
lo haces con mucho gusto, está muy bien estructurado y bueno, creo que te he pedido todo lo que has ido publicando. Gracias. No, bueno, más que nada, ah, es un poco la suma de que me gusta el baloncesto y que me gusta el diseño gráfico. Así que mucha gente me dice que le gusta mucho la estructura o cómo está presentado, pero es que son las dos cosas que me apasionan. Así que bueno, me has preguntado con qué lo hago y bueno, es un programa que se llama Canva, que es gratuito, canva.com, que bueno, sí que es para hacer carteles, pero bueno, yo hago páginas así, ejercicios a saco. Y el software de edición de diagramas es el FastDraw, que es, este sí que es de pago. Pero bueno, está muy bien. Así que si alguien quiere mirárselo, pues está muy bien para hacer cosas de estas. Perfecto, pues muchas gracias. En la número 5, cuéntanos dónde entrenas y el equipo o equipos que entrenas. Y te amplío la pregunta. Como en Madrid estamos en una situación diferente por el momento a Cataluña, dinos un poco en el punto en el que estáis vosotros. Has comentado el tema del contacto, en qué categorías hay competición, si es que hay alguna en la que no haya. Cuéntanos un poquito todo esto. A ver, aquí de momento y yo es como si no hubiera COVID, entre comillas, porque es bastante similar a lo que se estaba haciendo antes de esto, ¿no? Sí que es verdad que con el tema de medidas de anti-COVID sí que están muy encima, pero las competiciones se juegan igual que antes, es decir, hay grupos de pre-mini, mini y de todo, y se va a empezar con la falsa normalidad. Yo lo veo muy arriesgado, pero bueno, si ellos que son los que entienden, pues lo ven bien, adelante. Sí, bueno, este fin de semana de hecho empieza todo, empiezan desde los pequeños hasta Liga EVA, que tenemos nuestro primer partido como visitantes. Y sí que creo que se irán suspendiendo partidos, aplazando y pasarán cosas de estas, pero veo a la gente demasiado tranquila en comparación a lo que estáis viviendo vosotros, por ejemplo, aquí en Madrid, o lo que se está viviendo en Navarra, o gente que me está diciendo que no puede entrar con contacto. Aquí llevamos entrando con contacto desde pretemporada, desde a finales de agosto. Así, y bueno, y nadie ha dicho nada y encima de FEP no hay un protocolo de ligas de EVA, por ejemplo. O sea, estamos un poco perdidos, pero bueno. Y la segunda pregunta, ¿qué entreno? Este año estoy en el Club Basket Vic, que es un club, bueno, de los potentes de Cataluña, y estoy de segundo entrenador del EVA, en grupo C2, y además, bueno, estoy en un proyecto muy bonito de tres seniors, que uno está compitiendo en tercera catalana, otro en primera y el primer equipo en EVA. Así que voy haciendo un poco de puente entre los tres equipos y son equipos muy jóvenes, que es lo que más me gusta de esto. Muchos de ellos acaban de salir de junior y el proceso este que cuesta tanto de subir de junior a senior, pues lo estoy viviendo multiplicado por tres y me gusta hacer el seguimiento este. Aparte, llevo la coordinación de minibásquet del Club Basket Vic y soy responsable de tecnificaciones bueno, del equipo EVA, del club en general y, pues bueno, montando campus y lo que se me ponga por delante. Dentro del club, digo. Bueno, veo que tienes hiperactividad absoluta. Sí, sí, hay mucho trabajo aquí. La sexta pregunta. ¿Tienes algún clinic, charla o debate de baloncesto que a ti te haya marcado especialmente o te impactara? A ver, hay dos. Uno es de pago y el otro no. Bueno, como he dicho, que soy muy fan de la NCAA, me miro una web americana que es Championship Productions, que, bueno, que hay clinics de todas las universidades, de todos los entrenadores, ¿eh? Y el que me impactó más es uno de una universidad muy pequeña que se llama Grinnell College, que es de la División 3 de la NCAA, que bueno, es un equipo que los Houston Rockets al lado de esta universidad, pues es un chiste, porque es un equipo que juega
al run and gun extremo, a tirar a 100 triples por partido, y no lo digo en broma. Y me impactó, me quedé prendado porque es un tipo de baloncesto al que no estoy acostumbrado a vivir, ¿no? Y algo muy novedoso que creo que no es del todo bueno para nuestras categorías, nuestra realidad, pero es tan diferente que quedé prendado y dije, pero si tienen su propio baloncesto, si los jugadores, por ejemplo, juegan 50 segundos y hay cambios, o sea, dicen que un jugador no puede estar mucho tiempo en pista porque si no ya no es útil, ya está cansado. Y bueno, el hecho de tirar solo triples y no tirar de dos casi, pues me impactó más de lo que hicieron los Houston Rockets. Y luego el otro clinic que no es de pago, no es un clinic, sino es una persona que es Joan Cortés, que es el jefe de metodología de la Federación Catalana de Básquet, que bueno, había sido profesor mío y mi visión del baloncesto es muy similar a la suya y bueno, hay dos o tres clinics colgados y me parece algo muy diferente a al formato de clínica habitual, ¿no? Él habla de que entrenar es un poco caos, ¿no? Porque dependes de las decisiones que toman tus jugadores y esto no tiene estructura, y propone unos ejercicios pues muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, donde los jugadores pues piensan muchísimo mientras entrenan, que para mí esta es la clave del baloncesto de formación y lo que marca la diferencia entre entrenadores clásicos, ¿no? Y entrenadores pues novedosos, que no quiero decir que sean buenos, pero son distintos y me entran más por los ojos. El clinic que comentas de pago de esta universidad americana eh, lleva el sistema de Dave Arsenault al límite, por lo que veo, ¿no? Porque conozco el trabajo de Dave Arsenault y aunque en principio funciona con triples, no es, digamos, su único punto. O sea, en este caso lo llevan al Sí, sí. extremo máximo, ¿no? Sí, sí, es una pasada. O sea, y está todo el sistema ahí dentro. Es decir, te cuentan hasta las posiciones de los jugadores que no son las clásicas de base, alero y pivot, sino, bueno, ellos no hablan de posiciones en el campo, sino hablan de posiciones en la pista, ¿no? Está, por ejemplo, el dunker spot, que es el triángulo ese que está por detrás del aro en el poste bajo, bueno, que hay un jugador que es dunker spot, que no es un ala pivot como lo entenderíamos nosotros. No sé, es un poco todo lo que tenemos entendido del baloncesto en nuestra cabeza, pues hacerlo, bueno, hacer dudar. Y bueno, pues un equipín de División 3 que no iba a haber ni Dios, pues ahora con ese sistema pues se convirtió en algo que todo el mundo quería ver. Al menos entrenadores con ganas de descubrir, como es mi caso, pues nos fijamos en esto y creo que es muy diferente a lo que he visto jamás. La pregunta número 7. ¿Crees que hay unidad en el baloncesto de base? A ver, sí, no. O sea, hay unidad dentro de los clubes, ah, entre el entrenador del mini y el entrenador del infantil, al menos en el 80%, 90% de los casos que me he encontrado yo, que bueno, que los clubes son una piña y hay muy buen rollo. También hay el típico que no deja doblar, ¿eh? También, bueno, que no deja doblar arriba y todo eso, pero muy poco. Pero yo creo que fuera de esto, la camaradería esta entre entrenadores no acaba de existir como me gustaría a mí. Al fin y al cabo, pues yo creo que estamos entrenando a chicos de 8 a 14 15 años, que para mí no es rendimiento, y todo lo que sea, pues ir, hacer todo lo posible para ganar, independientemente de lo que hagas, pisar al rival o pasar por encima, pues no me gusta. Así que no tengo esta sensación, al menos aquí en mi contexto, ¿no? De que esto pase. Ya no hablo de fichajes entre clubes, porque yo soy el primero que he fichado y bueno, a veces para cambiar, para sacar a un jugador de un contexto que para él no es el mejor para que evolucione bien, pues yo creo que fichar es bueno, así como yo también he sido fichado, o sea, jugadores de mi club han sido fichados y si el contexto era mejor que el mío, pues no me he opuesto, pero no hablo de esto, o sea, hablo más de, de formación.
¿no? Que yo creo que es una cosa que cuesta de entender la palabra al 100% y a veces pues los entrenadores no tienen claro, no tienen clara su función en la vida de estos chicos. Al fin y al cabo, de, de los 12 jugadores que tiene un equipo, en 5 años lo habrán dejado 10 o 11. Así que bueno, yo creo que lo más importante es que se lleven algo del baloncesto más allá de la táctica y la técnica y que lo puedan aplicar en sus vidas. Esto más que una pregunta es no sé, una expresión o una descripción del sentimiento, ¿no? Para ti, el baloncesto es... Una profesión. Yo creo que es una profesión ahora mismo, pero también aparte de ser profesión es un hobby. O sea, yo cuando acabo mi horario, si se puede decir que tenemos horarios entrenadores, pues me pongo a jugar al videojuego del 2K21, ¿no? Que también es básquet. O sea, me voy de un horario profesional a un hobby de baloncesto que también me encanta, ¿no? Pero bueno, digo profesión porque es difícil de argumentar a alguien que no es de baloncesto, que te dedicas a esto, que eres entrenador, ah, y que bueno, que estás luchando por tener un salario fijo y con contrato como entrenador de baloncesto. Sí que es verdad que a veces la gente me pregunta si vivo del baloncesto. Yo digo que mal vivo un poco porque tengo que entrenar a muchos equipos, tengo que estar siempre pendiente del móvil y los fines de semana, que es cuando la gente descansa, pues es el periodo de tiempo pues más exigente de mi semana, ¿no? Pero bueno, sí que antes era mi pasión, ¿no? Pero ahora, además de mi pasión, se ha convertido en mi profesión. Y me gustaría que en pocos años, pues que sea incluso más profesional de lo que es ahora. Voy a por la pregunta número 9 y voy a tocar un terreno que creo que aún a día de hoy, y sobre todo en lo que no es a nivel profesionalismo, no se termina de tocar o no tenemos mucho acceso a ello, ¿no? La psicología en el baloncesto, ¿a qué importancia le darías? Y si tienes herramientas y apoyo en este terreno. A ver, yo creo que es muy importante todo el tema psicológico. Yo como jugador, pues también era alguien que necesitaba apoyo del entrenador porque me hundía y creo que por un lado me quitó mucho como jugador el hecho de no, de, bueno, de bajar la cabeza cuando las cosas no iban bien y eso, cuando veo a un jugador que le pasa lo mismo que a mí, pues le pongo mucho trabajo detrás o estoy muy por él porque eso lo he vivido en mis carnes y sé que es complicado. Pero bueno, yo creo que se pierde mucho talento por el camino por no saber tratar a los jugadores. Estoy viendo mucha gente que intenta tratar al jugador joven del 2020 como al jugador joven de los años 80 y es imposible porque el contexto de crecimiento es muy diferente. Y bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? Pues preocuparse mucho por los jugadores, más lo que les pasa fuera de la cancha que lo que les pasa dentro, sensaciones también que sienten y hablar mucho con ellos pues me hace tener mucha información a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues si hay algún jugador que sé que no está pasando por un buen momento, sé que si lo aprieto un poco, se va a ir o sea, lo voy a perder y recuperar jugadores es muy complicado. Y bueno, soy mucho más de convencer que de obligar. Creo que he ganado mucho más convenciendo que obligando a hacer cosas a los jugadores que no entienden, ¿no? Y así como recursos bueno, de psicología, creo que estamos muy lejos aún de tener un psicólogo en los clubes, más lejos de lo que debería, porque estamos poco formados en estos aspectos los entrenadores. Y una figura que te sirviera para contar lo que pasa en el equipo, incluso que seas propio psicólogo del entrenador, porque la presión que soportamos es muy grande, pues yo creo que una figura así en este club, en un club o en todos los clubes,
estaría muy bien. Y tengo entendido que ni en profesional está esto. Y bueno, autorrecursos que tengo, pues leer libros. Ahora estoy, mira, ahora estoy con Legacy, bueno, que ya lo terminé, pero lo estoy releyendo ahora, que es de James Kerr, que habla un poco de no solo liderazgo en equipos, sino en empresas también. Y es un libro que siempre he recomendado mucho. Y luego todos los libros de Pep Marí, que es un psicólogo de aquí, Cataluña, que bueno, es famoso, famosísimo, y lo recomiendo a todo el mundo porque me parece una pasada las reflexiones y las comparaciones que hace. Sí, yo creo que la psicología, como bien dices, no estamos preparados para ella y tenemos que lidiar en gran parte en ese terreno. Y las herramientas a las que tenemos alcance, pues bueno, como el resto de nuestra profesión en muchos casos, ¿no? Mucho autoformación y buscarnos la vida. Vamos a por la antepenúltima, la pregunta 10. ¿Cuál es la situación más extraña que has vivido entrenando o dirigiendo? Ah, a ver, hay bastantes, porque sí que es verdad que tengo mala suerte y siempre me pasan cosas raras, pero la que me gusta más de contar es un partido que jugué cuando era entrenador de un junior femenino, que, bueno, que jugábamos en un campo viejo, como, bueno, ya he dicho lo de las infraestructuras porque es lamentable, sobre todo en Barcelona ciudad y alrededores, que no dan dinero para nada. Pero bueno, fuimos a jugar a Barcelona y había goteras. Había goteras, bastantes. El árbitro se negó a suspender el partido. Nosotros, yo que no quería jugar porque estábamos poniendo en riesgo a las jugadoras, pero bueno, al final no sé por qué lo jugamos. Y bueno, me acuerdo de modificar toda la pizarra de todos los sistemas para no jugar en el lado izquierdo, que había la gotera. Y bueno, yo creo que fue una anécdota divertida porque todo el mundo, bueno, veías que, o sea, el spacing ya lo cambiábamos el tipo de bloqueo, la orientación y no pasaba nadie por esa zona, ni en balance defensivo, ni en, bueno, como algo que está fuera de nuestro alcance puede hacer modificar la táctica y puede hacer modificar un poco la adaptación del entrenador, que bueno, que en 5 minutos intentamos modificar todo y las jugadoras lo entendieron bien, así que bueno, que es una pasada. Sí que una uh, iba un poco despistada y se cayó y bueno, todo el mundo riendo al mismo tiempo que se preocupaba por ella, por si le había pasado algo, pero bueno, pero divertido y dardo a la gente de los gobiernos o de diputaciones que se fijen esto porque no podemos estar tan mal que no haya dinero ni para arreglar cosas de estas. Así que bueno, que nos tengan un poco de respeto y que inviertan no tanto en bancos y en salvar compañías aéreas, sino que también se fijen un poco en el deporte, que también es salud. Sí, y en la situación en la que estamos ahora tendrían que hacerlo mucho más. Somos una vía de escape muy importante y con, en general, unos protocolos bastante mejor estructurados que en otras áreas. Pero bueno, eso es para otra conversación o debate. Ujú. La penúltima. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Pues fue un poco azar. Ah, Típica, bueno, vi el coordinador cuando eres jugador. En el grupo, en la piña de jugadores, éramos 12. ¿Alguien quiere ser entrenador de un equipo de chicas? No se dirigieron ni a mí, en general. Nos falta uno. ¿Quién quiere entrenar? Y yo dije, pues mira, yo tengo libre antes de entrenar y me pongo. Y ya está. Si hay un sueldo pequeño, pero bueno, ya me irá bien para todo. Y bueno, de hecho, empecé un poco, ¿qué hago yo aquí? No, ni me gusta esto, ni me gustan los críos, porque no me gustaban entonces. Y mira, pues acabé, bueno, y bueno, fue un año impresionante porque yo
no me gustaba el baloncesto femenino, de hecho, en este tiempo. Y me enganché un poco me enganché muchísimo a este equipo, que es el hecho de que ahora estoy siguiendo entrenando. Y bueno, pues hasta el punto de que los primeros entrenos empecé a engancharme mucho, a prepararlo todo, a- y bueno, fue en plan a que mi cabeza replanteara todo lo que me habían planteado anteriores entrenadores como jugador, por qué se hacía así, por qué lo estamos haciendo así, si yo creía que estaba bien hacerlo así. Y a partir de ahí, pues enganchándome, mirando formaciones, preguntando a entrenadores, yendo a ver entrenos de otra gente. Pero bueno, el motivo principal es, me enganchó el equipo que entrenaba, que es un equipo al que guardo mi mejor recuerdo, y gracias a ellas, que era un pre-mini, era un pre-benjamín, pues sigo aquí, porque si hubiera entrenado a un equipo sin alma y sin ganas de jugar, pues ahora mismo no estaría haciendo esta charla y a saber dónde estaría. Muy bien, pues vamos con la última, aunque creo que más o menos me la has contestado. Te hago la doble pregunta, ¿no? ¿Consideras el baloncesto una profesión y para ti, desde fuera, crees que consideran el baloncesto o ser entrenador de baloncesto una profesión? Para mí lo es, y yo creo que no para todo el mundo debería serlo, porque hay diferentes grados de profesionalidad. Un entrenador de un pre-mini, evidentemente, no tiene que ser profesional de ello, pero a la que ya empiezas a subir, yo creo que sé, en EVA, por ejemplo, pues no hay ningún entrenador que viva de ello. Todo el mundo tiene otras funciones. Y sí que es verdad que la figura del director técnico o de un coordinador de club sí que debería ser profesional si se quiere hacer al 100%. Yo cuando era coordinador de mi anterior club, pues me preguntaba siempre por qué yo, que hacía el doble de trabajo que un funcionario, con todos los respetos, que solo firmaba papeles y ponía sellos, porque él tenía un contrato y cobraba el doble que yo, que estaba todo el día tomando decisiones y planificando el futuro, ¿no? Eso es un poco lo que me desestabilizó un poco. Y sí que es verdad que debería ser profesional, pero los entrenadores deberían tener más profesionalidad. Es decir, muchas veces ah, he visto que hay gente que no hace nada como entrenador o no se esfuerza todo lo que podría porque cobra poco. A ver, sí que es verdad que tendríamos que cobrar mucho más, pero a la que tú aceptas un contrato tienes que dar el máximo. Y eso es una situación que me he encontrado muchísimo. Y sí, hombre, a ver, no puede ser que, primero de todo, que en las competiciones FEP, tanto LEP Oro, LEP Plata, como en Liga EVA, bueno, haya gente malviviendo, jugadores con mucho talento malviviendo del baloncesto, que no pueden ni combinar sus estudios para rendir, me parece, bueno, estudios y profesiones fuera de esto, o sea, me parece complicado. Y bueno, y como entrenadores, pues igual. Un entrenador de Le Plata Eva tiene mucho trabajo entre tecnificación, entre, bueno, planificar entrenos. Es que hay asignar tareas a todo el grupo de asistentes. Es una pasada. No sé, yo creo que tendría que haber un convenio colectivo de no solo entrenadores de competiciones FEP, sino, bueno, que hubiera un salario mínimo para entrenadores de formación, aunque lo veo muy complicado y creo que muchos clubes se irían a la mierda, hablando claro, si pasa alguna cosa de estas. Pero bueno, no sé cómo hacerlo, pero tengo muy claro que algo se tiene que hacer. Muy bien, pues lo que es por mi parte la entrevista la doy por finalizada. Si hay algo que tú quieras comentar o ampliar de alguna de las preguntas o cualquier otro tema que quieras comentar, pues eres libre de hacerlo. En caso contrario, pues lo dejamos aquí. Bueno, solamente mandar muchos ánimos a los entrenadores de Madrid, sobre todo, que, bueno, por lo que nos llega aquí, ah, están pasando un momento complicado, no solo los entrenadores, sino todo el mundo. Así que bueno, que mucha fuerza, que seguro
en poco tiempo vamos a estar mucho mejor y que también es una inversión, como he dicho antes, el hecho de que haya cambios, ¿no? También nos hace crecer, aunque sería mejor entrenar y jugar normal, pero bueno, desde aquí mandar muchos ánimos a todo el mundo y un fuerte abrazo.